Un cordial saludo, soy John Richard González. El tema a traer el día de hoy es sobre una concepción conductista de la mente. El tema del dualismo de la mente y el cuerpo ha traído grandes interrogantes a través del tiempo, a través de los siglos, con los grandes pensadores, con los grandes filósofos, describiendo como la mente, o como llamaban anteriormente el alma, como algo divino, algo muy diferente al sistema biológico en el que la mayoría de los seres vivos están creados, y que era precisamente esa divinidad del alma o de la mente la que hacía que uno tuviera conciencia de su propia existencia, que supiéramos que existiéramos, y esa misma conciencia nos determinaría a lograr muchos objetivos y capacidades a partir de experiencias, aprendizajes, como es el conocimiento. Bueno, en el tema del conductismo podemos decir que es un conjunto de aproximaciones y análisis de comportamientos de los seres humanos, pero no solamente de ellos, sino también de los animales, y se determina como conductas observables, partiendo desde su historia individual y los estímulos relevantes en una situación determinada. ¿Cómo poder describir esto? La forma con que actúan los seres. Esto puede ir allá más de la idiosincrasia o la cultura, también es como los aspectos personales, y a partir de esas conductas determinar y su relación con las cosas externas, determinar por qué se desarrolla su conducta. Esto, desde un punto de vista, trasciende desde los aspectos mentales, porque el conductismo, a pesar de que relaciona aspectos como el uso de la razón, en el conductismo se denota un poco más los temas de la experiencia. No sé si llamarla como empirista, pero se relaciona mucho con ella, porque dado la experiencia que tiene con los diversos fenómenos que se van presentando, empieza a realizarse diferentes acciones o actividades, y ellos determinan su forma conductual. Desde el punto de vista del conductismo filosófico, podemos decir que se focalizó en una concepción del lenguaje diferente a las que defendían las tradiciones empíricas y racionalistas. ¿A qué vamos con eso? Que desde el lenguaje y desde un aspecto filosófico sí se trata de inculcar en la forma de tener la experiencia y la forma de estructurar razones o pensamientos para, digamos, diseñar los comportamientos que tienen las personas, o en este caso también los animales, pero no solamente desde ahí, sino que se hacen desde aspectos muy prioritarios o muy especiales, como es el lenguaje. Aquí tenemos a uno de los grandes filósofos que para mí es muy relevante en el aspecto de la filosofía analítica, que es Ludwig Wittgenstein. Describía que no se puede conocer la experiencia psicológica de otras personas. Pues como un ejemplo, usamos las palabras para hacer una referencia a cosas internas o a experiencias internas. Esas experiencias internas son muy difíciles que las puedan conocer otras personas, ¿cierto? Y generalmente relacionan cosas abstractas, como decir, yo creo que a aquella persona le pasó eso, sin tener la realidad de esa situación, no tengo la perspectiva de ella. Por eso se habla de experiencias internas abstractas. De allí deriva que nunca transmitimos de forma vial o completa un tipo de información. Había otra persona importante, hay una cosa muy interesante de este filósofo, ya que él determinaba que, por ejemplo, en los temas del lenguaje, describía que hay cosas que no pueden ser entendidas por las meras palabras, porque nosotros estamos hablando con la realidad que tenemos. Para ser entendida de alguna forma tenemos que abogar o conocer esa realidad, para de esta forma el lenguaje tener una muy buena comunicación. Hay otro filósofo como Ryle que expresa que nuestros contenidos mentales en realidad hacen referencia al propio acto de exteriorizarlos. O sea que
hay muchas situaciones dentro de la conducta que son de carácter externo y que nos modifican la conducta. Es por ello allí que la mente entra a no a estructurar sus ideas, sino que todo actúa, es todo actúa como si fuera un tema de relevancia conductal. Hay unas cosas muy importantes que trascienden. Nosotros podemos hablar de algún pensamiento, ¿cierto? Pero resulta que ese pensamiento es una, ¿cómo lo podríamos definir? Es una serie de sensaciones y procesos internos que no pueden ser traducidos por las palabras con que estamos definiendo ello, porque eso encierra un carácter mucho más amplio y mucho más dinámico. No, si hablamos de pensamiento, uno dirá, bueno, el pensamiento, la idea, pero el pensamiento es un conjunto más amplio de cosas, y de acuerdo a eso es que vamos fomentando la propia realidad. La conducta observable son procesos independientes, supone un error categorial. ¿Cómo así? Bueno, según esta idea, él no es dualista. Él no define que el cerebro y la mente sean totalmente apartes, sino que uno depende del otro. ¿Pero por qué depende del otro? Porque, por ejemplo, él relaciona, es un ejemplo que está relacionando él. Hay enfermedades que pueden ser causadas biológicamente y que afectan el constructo de la mente, pero hay otras, como la conducta, y si de pronto esa conducta no está, digamos, bien establecida, puede también afectar la forma con que desarrolla las cosas, y esto no es propiamente de la mente. Para Ray, la mente es un amplísimo conjunto de fenómenos. Los deriva en dos términos. Uno es o son los comportamientos observables desde el exterior. Lo que está afuera puede modificar nuestra conducta, y también tiene predisposiciones conductuales no observables generadas a través del condicionamiento. Si yo sé que yo no puedo pasar por un sitio porque allá de pronto me atracan, o ya tuve la experiencia, pues nunca volvería a pasar por allá. Esto no es tanto de estructurar la mente, sino también de saber. Esto es como de experiencia, de que nuestra conducta o la conducta que hayamos tenido referente a eso es porque ya la vivimos. Puntos que son trascendentes en la conducta, no solamente de animales, sino también de las personas, y que se extrapolan desde el punto de vista de la educación tanto para algunos tipos de organismos vivos, en este caso los animales y los seres humanos. Y uno de ellos es el estímulo, el cual afirma o da una información que produce una reacción. Si estamos informándonos de algo, ese estímulo, esa información nos puede dar un estímulo para poder lograr algo. El segundo es la respuesta, que es una conducta surgida como reacción a ese estímulo. El tercero es el condicionamiento, que es el aprendizaje derivado de ese estímulo y de esa respuesta. El cuarto es un refuerzo, que es la consecuencia de la conducta para que vuelva a repetirse. Y el quinto es el castigo, que es la consecuencia, pero se da por disminución, es totalmente lo contrario del refuerzo, para que esa conducta de pronto disminuya o no se vuelva a dar. Uno de los autores importantes, pero este es en el campo de la psicología, aunque también todos sus estudios de filosofía, es John Watson, el cual rechazaba la concepción dualista que separaba el cuerpo y la mente. Para él eso era imposible. Y también era un conocido, él realizó un experimento, él era un conocedor del tema del conductismo y realizó un experimento que incluso está en algunos videos, sobre un niño para despertarle una fobia con ratas. Ese experimento se llama el niño Alberto, en el cual constaba de que pues, un niño de 9 meses veía a los animalitos, no le daba miedo, es más, los acariciaba y ya estaba con ellos. Pero a partir de estos estudios del conductismo trataron de emparejar esas ratas con sonidos muy duros o desagradables, y de esta forma causarle una fobia al niño. Esto sí se dio, el experimento afirmó de que sí se puede dar, y describía que, o más bien demostró, que la conducta humana no solo es predecible, sino que también puede ser modificable. Para él,
para este señor, todos los seres vivos somos unas cajas negras cuyo interior no es observable. Cuando los estímulos externos llegan a nosotros, damos respuestas a algún tipo de consecuencias. Entonces, podemos decirle que él demostró con esto un condicionamiento de la conducta. ¿Por qué? Porque el niño pues al principio no tenía temor hacia las ratas, es más, jugaba con ellas en ese experimento, y lo que provocó fue dar un estímulo neutro. El estímulo neutro era los sonidos, el estímulo incondicionado eran las ratas, ¿cierto? Él llegaba y tocaba las ratas, no sentía ningún problema con ellos, pero cuando llegó ese otro estímulo neutro y relacionó a las dos, entonces empezó a sentir el niño que era muy terrorífico al estar con las ratas, y ya ni siquiera estando con las ratas, solamente con tocar una campana, porque eso fue con una campana, ya el niño, o con esos sonidos más bien, ya el niño sentía ganas de llorar, porque pensaba que ya iban a venir las ratas. Entonces lo que demostró este señor es que sí es predecible la conducta humana, pero también puede ser modificable. Otra persona